Ahora, para hacer la parte de adentro de nuestro bolso, la parte del forro que vamos a hacer con la tela, vamos a medir de la siguiente manera nuestro tejido. En la parte de abajo vamos a medir de esquina del tejido a esquina o de orilla a orilla, y por ejemplo aquí el mío mide aproximadamente unos 19 centímetros más o menos de ancho, y para esta medida que me está dando de 19 centímetros, yo voy a agregar 2 centímetros extra para cortar mi tela o mi forro. Esos 2 centímetros los vamos a agregar siempre para cualquier tipo de tamaño que vayan a hacer su forro. Van a agregar 2 centímetros. ¿Por qué vamos a agregar 2 centímetros? Porque vamos a dejar 1 centímetro de cada lado del forro para hacer este tipo de doblez, para poder hacer la bastilla del forro. Entonces aquí, si mi largo es de 19, pues yo voy a cortar mi forro de 21 de esta parte. Y para medir el largo total del tejido, vamos a comenzar a medir a partir de esta parte de arriba donde ustedes hicieron su última fila del punto bodoque. Si recuerdan, yo les dije que tejieran 3 filas más de medios puntos. Entonces, donde termina nuestra tercera fila de medio punto, a partir de ahí es donde vamos a comenzar a medir hacia esta parte de abajo. Entonces aquí más o menos el mío mide unos 24 centímetros, y entonces yo mi forro de largo voy a cortarlo, en lugar de 24 voy a agregar mis 2 centímetros y lo voy a cortar de 26. Entonces mi cuadro de mi tela lo corté en total de 21 centímetros por 26 de largo. Ya que cortaron su tela, va a quedar algo como esto, supongamos. Entonces vamos a doblar nuestro centímetro de tela de cada lado, como este que yo tengo aquí ya doblado, y con su plancha la plancha de su ropa, o también pueden utilizar una plancha de pelo, van a planchar esta parte de aquí de la orillita para que quede más marcado esta parte del doblez. Ya que tienen ya sus doblez de su tela, por ejemplo así, ahí ya está marcado y doblado mi centímetro de cada lado, ya con su aguja y su hilo vamos a comenzar a hacer esta parte de la bastilla. Vamos a coser. Entonces aquí paso mi aguja en mi hilo, y yo lo que hice fue una puntada sencillita, solamente fui pasando mi aguja y mi hilo de adelante hacia atrás, después de nuevo lo paso hacia el frente, y así fui realizando mi bastilla de una manera rápida y sencilla. Ya si ustedes tienen una máquina de coser, pues va a ser mucho más rápido y sencillo de que terminen su bastilla. Entonces así van a coser toda la parte del alrededor de su forro, ya que quede algo como este forro que yo ya tengo aquí. Ahora, para coserlo a la parte del tejido lo van a hacer de la siguiente manera. Miren, aquí yo este forro ya lo tengo más aventajado, ya lo he cosido aquí a mi tejido de estas partes de acá. Solamente me falta terminar esta parte del lado izquierdo, pero para que ustedes se ayuden y que no se les esté moviendo su forro del tejido, yo lo que hice fue utilizar mis alfileres y ya que coloqué mi forro, coloqué así mi alfiler entre el tejido y el forro para que no se me estuviera moviendo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar otro, y así ya de esa manera no se va a estar moviendo su forro y va a ser más fácil de que ustedes lo puedan ir cosiendo. Para que me quedara la misma puntada, yo lo que hice fue, al momento primero le hice la bastilla a mi forro por aparte. Ya que terminé toda la bastilla, entonces sí ya lo cosí al tejido, y para que quede así, que no se noten las dos costuras, fui cosiendo sobre la misma costura de mi bastilla del forro, fui cosiendo o uniendo estas dos partes.
Por ejemplo, aquí voy a continuar uniendo, paso mi aguja por donde termina o donde sale esta puntada que ven aquí. Voy a acercar un poquito más. Aquí saco mi aguja y después voy a pasar por donde entra la misma bastilla o la misma puntada que hice. Voy a pasar mi aguja hacia la parte de adentro del tejido, pero aquí miren, voy a tomar solamente una parte del tejido. En esta parte de adentro del tejido no estoy pasando mi aguja hacia afuera, solamente estoy tomando una parte del tejido y de esa manera ya queda unidas las dos partes. Esto yo lo hice así para que al momento que vamos realizando las uniones no se note tanto la costura en la parte de afuera de nuestro bolso. Una vez que ya terminaron de coser todo su forro de la parte de adentro, ya vamos a doblar por mitad nuestra bolsa de esta manera. Y ya vamos a comenzar a unir esta parte del lado derecho y esta parte del lado izquierdo, ya para que quede ya cerrada esta parte y ya quede más la forma de nuestro bolso. Vamos a hacer como si es la puntada del medio punto, pero tejido al revés. Anteriormente ya se los había mostrado cómo hacerlo en unos zapatitos, pero aquí vamos a repasarlo cómo hacerlo. Vamos a pasar nuestra aguja por este orificio del punto deslizado que hicimos. Cuando hicimos el punto deslizado de todo alrededor de la bolsita, nos quedaron estos huequitos, ahí es donde vamos a ir cerrando las dos partes. Entonces aquí paso mi aguja por este orificio y paso también por el orificio del punto deslizado que se forma en esta parte del tejido. Entonces ahí vamos a enlazar nuestro hilo, pasamos la hebra de hilo, vamos a tejer una cadena y ahora vamos a pasar nuestra aguja. Sin sacar aquí esta aguja de esta lazada, vamos a pasarla por el siguiente orificio que está hacia el lado derecho de esta parte del frente. Aquí voy a girar un poco mi aguja de esta manera, paso por ese orificio de la parte del tejido. Miren aquí, si acerco un poquito, ahí se ve, ya pasé mi aguja y paso también por el orificio que está de esta parte del tejido de atrás, igual en ese orificio. Ahora voy a jalar la hebra de mi hilo por los dos orificios del tejido solamente, jalo, giro mi aguja de esta manera hacia arriba y aquí ya me quedaron dos lazaditas en mi aguja. Ahora vuelvo a tomar hilo y lo paso esa hebrita de hilo por esas dos lazaditas. Y ahí ya tejimos nuestro primer medio punto tejido al revés. Voy a repetir una vez más en el siguiente orificio que está hacia el lado derecho de esta parte del tejido del frente. Voy a pasar mi aguja, aquí está mi aguja y también paso por el siguiente orificio que está de la parte de atrás, mi aguja. De nuevo jalo mi hebra de hilo por esos dos orificios, giro mi aguja de esta manera, ya que tengo esas dos lazaditas en mi aguja, vuelvo a tomar hilo y pasamos por esas dos lazadas. Y ahí ya tenemos otro medio punto más tejido al revés. Así vamos a repetir en todos estos orificios hasta terminar de unir toda esta parte. Vamos a hacer lo mismo, esta misma puntada de este lado de la bolsa, pero vamos a voltearla de esta manera nuestra bolsa. Y vamos a iniciar de este lado izquierdo tejiendo nuestros puntos, nuestros medios puntos tejidos al revés. Se van a tejer de este lado izquierdo hacia la derecha, igual como estamos tejiendo estos de acá. Aquí por ejemplo ya cuando estamos por terminar ya solamente queda aquí un orificio de los dos lados. Aquí ya no vamos a hacer el medio punto al revés, lo que vamos a hacer es cortar ya la hebra de nuestro hilo. La hebrita que queda en la aguja vamos a jalarla. Y con nuestra aguja lanera vamos a pasar esa hebra por esos últimos orificios que nos quedaron. Y hacemos un nudito y el resto de hilo vamos a esconderlo entre el mismo tejido. Una vez que hemos terminado de unir ya nuestros dos laterales del bolso, también vamos a coser el botón más o menos a la altura en que va a quedar la brochadera. Por ejemplo, yo aquí lo he cosido es casi en el centro del bolso, ahí he cosido mi botón
Y ahora vamos a hacer ya la parte del cinturón. Para hacer el cinturón para nuestra cangurera se va a tejer muy sencillo porque vamos a tejer puras filas de puros medios puntos. Pero la forma en que vamos a iniciar tejiendo directamente en nuestra hebilla va a ser de la siguiente manera. Vamos a hacer un nudo deslizado. Ya que tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a pasarlo de este lado derecho por este huequito, del lado derecho de donde está el fierro, este fierrito. De esta manera lo pasamos de atrás hacia el frente y aquí en el nudo deslizado vamos a colocar nuestra aguja. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí ya nos quedaría, este sería nuestro primer punto. A partir de aquí vamos a tejer la misma cantidad de puntos, deben de quedar del lado derecho del fierro y también del lado izquierdo de este fierrito. Tenemos que tener la misma cantidad de puntos. Esta cadenita que hicimos de inicio ya nos cuenta como el primer punto. Yo, por ejemplo, para este tamaño de hebilla, lo que hice fue hacer aquí 2 medios puntos, un medio punto y 2 medios puntos. Y aquí ya me quedaron esos 2 medios puntos más la cadena de inicio que nos cuenta como un punto. Quedan 3 puntos de este lado derecho y del lado izquierdo vamos a tejer 3 medios puntos para que nos quede equitativa de los dos lados la misma cantidad de puntos. Aquí ya depende el tamaño de su hebilla que ustedes vayan a utilizar, va a ser la cantidad de puntos que van a tejer, pero siempre deben de tener la misma cantidad de los dos lados. Entonces aquí voy a hacer mis 3 puntos de este lado izquierdo, 1, 2 y 3, y así les va a quedar. Esta ya sería nuestra primera fila de nuestro fajo. Esta hebrita que nos queda del inicio la podemos ir escondiendo conforme vamos tejiendo lo siguiente, o al final, ya que terminemos nuestro cinturón, podemos esconderla con la ayuda de nuestra aguja lanera entre el mismo tejido. Y ya a partir de aquí vamos a tejer puras filas de puros medios puntos. Para iniciar otra fila hacemos una cadena, giramos nuestro tejido hacia el lado izquierdo y a partir del primer orificio vamos a tejer el primer medio punto. Aquí va 1, 2, 3, 4. En este caso yo voy a tejer 5 medios puntos, pero siempre que van a terminar su fila, el último medio punto no lo deben de tejer aquí justo en el orificio. Vamos a tejerlo en esta hebrita que va a quedar del lado izquierdo de la cadenita que hicimos de la fila anterior, que va a quedar siempre una hebrita de este lado. Entonces ahí es donde debemos de ir tejiendo nuestro último medio punto de esta manera. Y para comenzar otra fila nueva, igual hacemos una cadena, giramos, vamos a tejer a partir del primer orificio y así se van a repetir los mismos pasos. Ustedes van a tejer muchas filas de medios puntos, van a medir el contorno de su cintura y aquí, por ejemplo, cuando ya midieron el contorno de su cintura, ese va a ser el largo que ustedes van a tejer de puras filas de medios puntos, como este que yo ya tengo aquí terminado. Y aquí miren esto, al momento de que terminamos una fila, el último medio punto, como les comento, lo van a tejer en lugar del orificio. Van a tomar esta hebrita que se forma aquí del lado izquierdo, ahí es donde se va a tejer el último medio punto. Esto lo vamos a hacer para que conforme vamos tejiendo más filas, nuestro tejido va a quedar de forma más recta de los lados y va a quedar este efecto con estos huequitos aquí en la parte de los laterales. Ya que terminen de tejer todas sus filas del largo que mida su cintura, igual pueden agregar otros 5 centímetros extra al final. Esto ya es opcional si ustedes quieren que quede un poquito más flojo su cinturón, o si no, solamente lo hacen de el largo que mida su cintura.
Y una vez que terminen ya su última fila, que ya terminaron su largo del cinturón, lo único que vamos a hacer es aquí al final una cadenita. Van a cortar la hebra de su hilo y aquí esta hebrita que queda en la aguja vamos a jalarla para que se apriete esa cadenita que hicimos al final, que quede como un nudito. Y ya la hebra que nos queda del final vamos a esconderla entre el mismo tejido con nuestra aguja lanera. Y ya lo último que nos faltaría realizar es esta parte que es por donde va a pasar nuestro cinturón, serían las presillas. Para eso vamos a realizar 3 rectángulos como este que yo tengo aquí ya terminado. Depende también el ancho que tenga su cinturón, ustedes van a agregar 1 centímetro más. Por ejemplo, si mi cinturón mide aproximadamente unos 4 centímetros de ancho, yo lo que hice fue realizar este de un largo total de 5 centímetros. Porque a ese 4 centímetros de ancho del cinturón yo agregué 1 centímetro más, entonces lo voy a hacer de 5 centímetros. El largo que yo dejé fueron 5 centímetros y el ancho es de 2 centímetros aproximadamente de ancho. Para hacer este, yo lo único que hice fue realizar un nudo deslizado y realicé puras cadenitas de inicio. Por ejemplo, voy a hacer aquí una muestra rápida. Hago mi nudo deslizado. Ya que tienen su nudo deslizado, traten de dejar esta hebra de inicio algo larguita para que al final, ya que terminen su pieza, esa misma hebra les va a servir para que puedan coser a la parte del bolso. Entonces aquí yo lo que hice fue realizar 7 cadenas. Estas 7 cadenas equivalen a los 5 centímetros de largo que debe de tener, en este caso para esta medida que yo voy a hacer. Ya que tienen sus cadenitas de inicio del largo total que quieren, van a agregar una cadenita más y vamos a dejar ahora esa cadenita sin tejer y tejemos directamente en la que sigue. Vamos a hacer ahí nuestro primer medio punto y así nos vamos a ir tejiendo un medio punto en cada orificio hasta terminar toda la fila. Una vez que terminan toda su fila de medios puntos, vamos a hacer otra fila más de puros medios puntos. Hacemos una cadenita de inicio, giramos el tejido y a partir del primer orificio vamos a tejer el primer medio punto y así hasta terminar de nuevo toda la fila. En total hemos realizado, con esta sería nuestra segunda fila de puros medios puntos. Estas dos filas de medios puntos ya me dan mi ancho de 2 centímetros en esta parte de aquí. Ya aquí también depende el ancho que ustedes quieran dejar, pueden tejer más o menos filas de medios puntos. Ya que terminan, vamos a hacer aquí una cadenita, vamos a cortar la hebra de nuestro hilo, igual dejando un trocito largo porque con este mismo hilo también vamos a coser nuestra presilla a la parte del bolso. Aquí vamos a apretar esa última cadenita y ya quedó listo. Ya por último lo que vamos a hacer es coserlo a la parte del bolso con las mismas hebritas que dejamos de inicio y final, vamos a coserlas. Y ya quedaría terminado nuestro bolso porque a través de estas presillas vamos a pasar nuestro cinturón de esta manera a través de las 3 presillas. Yo realicé 3 para colocar. Yo coloqué una en el centro y 2 en los laterales y ya quedaría terminado nuestro bolso. Una cosita más es que también van a ser otro del mismo tamaño que los que realizamos para esta parte del bolso, pero lo van a coser a esta parte del cinturón después de donde tienen su hebilla, para que al momento en que vayan a abrochar la parte del cinturón, aquí en cualquier hoyito pueden pasar la parte del fierrito para que quede abrochado, y esta parte del rectángulo que les comento que van a hacer, por ahí también van a pasar esta parte de su cinturón que les sobre para que quede ya de esta manera el abrochado. Y así queda ya terminada por completo nuestra cangurera, o si ustedes quieren dejarla que no sea cangurera, puede quedar como un bolso pequeñito y también quedaría muy bonito. Ya solamente le pueden hacer algún otro tipo de correa. Espero que este modelito les haya gustado.
y me encantaría que le dieran manita arriba al video para yo saber si les gusta ver este tipo de tutoriales aquí en el canal. También los invito a suscribirse para que no se pierdan de próximos videos que estaremos compartiendo. Les envío un fuerte abrazo a todos y a todas y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!